En el lobby más lujoso de la ciudad, una millonaria despiadada humillaba públicamente a una empleada de limpieza frente a la élite empresarial. Personas como tú deberían agradecer por limpiar lo que personas importantes ensuciamos, gritaba Isabela Herrera, sin saber que esa mujer humilde guardaba un secreto devastador. Porque cuando Esperanza abrió lentamente un medallón antiguo y reveló una fotografía que cambiaría todo, Isabela se desplomó al descubrir una verdad que había estado oculta durante 15 años. El sol matutino se filtraba a través de los ventanales del penthouse más exclusivo de la ciudad, creando destellos dorados sobre el mármol de Carrara que cubría cada superficie del hogar de Isabela Vázquez Herrera. A los 42 años, Isabela era la personificación viviente del poder heredado. Cabello negro perfectamente peinado en un moño francés, labios rojos como sangre y ojos grises que podían congelar el alma de cualquiera que osara contradecirla. Vestida con un traje sastre blanco inmaculado de la casa de modas más prestigiosa del mundo, Isabela caminaba por su oficina privada con la elegancia calculada de quien había nacido para dominar. Sus tacones de aguja resonaban sobre el piso de mármol como martillazos que marcaban el ritmo de su imperio. Herrera Luxury Resorts, una cadena de 15 hoteles de lujo que se extendía por toda la región, heredada de su difunta abuela Victoria. María, llamó con voz fría como el hielo, sin levantar la vista de los informes financieros que revisaba meticulosamente. Explícame por qué los números del hotel del distrito financiero están un 2% por debajo de las proyecciones. María Castellanos, su asistente personal de 28 años, se acercó con pasos tímidos, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta repleta de documentos. Señora Herrera, hubo algunas cancelaciones de último momento debido a las lluvias de la semana pasada, pero... Isabela finalmente levantó la mirada y sus ojos grises se clavaron en María como dagas. No hay peros en mi vocabulario, María. Hay resultados o hay incompetencia. ¿Cuál de las dos describe mejor tu trabajo? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María, pero la joven luchó por mantener la compostura. Señora, he trabajado día y noche para compensar las pérdidas. Logré renegociar 3 contratos corporativos que aumentarán nuestros ingresos el próximo trimestre. Una Herrera nunca acepta excusas, interrumpió Isabela, su voz cortante como una navaja. Mi abuela construyó este imperio sin llorar por una simple lluvia. Si no puedes manejar la presión, hay 1000 personas esperando tu puesto. Desde la puerta de cristal del despacho, Carmen Herrera observaba la escena con creciente malestar. A los 38 años, Carmen era todo lo que su hermana mayor no era: cálida, empática y profundamente preocupada por el alma perdida de Isabela. Sus ojos marrones reflejaban la tristeza de quien había visto a su hermana transformarse de una niña vulnerable en un monstruo de ambición. Isabela, intervino Carmen suavemente, cruzando el umbral con la gracia natural que la caracterizaba. María ha sido leal a nuestra familia durante 5 años. Un pequeño contratiempo no justifica este trato. Isabela se volvió hacia su hermana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, Carmen, siempre tan sentimental. Dime, ¿cuántos hoteles has construido tú con tu bondad? ¿Cuántos empleos has creado siendo comprensiva? He creado algo más importante que hoteles, Isabela. He mantenido vivas las relaciones humanas que tú destruyes cada día. La tensión en la habitación era palpable. María aprovechó el momento para escabullirse silenciosamente, llevándose consigo los documentos y las lágrimas no derramadas. Isabela la observó marcharse con una expresión de desdén que habría helado la sangre de cualquier mortal. Las relaciones humanas no pagan nóminas, Carmen, dijo Isabela, dirigiéndose hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Mira este imperio que nuestra abuela construyó. ¿Crees que lo logró siendo suave con los empleados? Carmen se acercó a su hermana, estudiando su perfil altivo contra la luz matutina. La abuela Victoria era firme, sí, pero también justa, también compasiva,
¿Recuerdas cómo trataba a la servidumbre? ¿Cómo siempre preguntaba por sus familias? La abuela vivió en una época diferente, replicó Isabela con frialdad. El mundo de los negocios ha cambiado. La compasión es una debilidad que nuestros competidores explotan sin piedad. En ese momento, Carlos Mendoza, el gerente general de la cadena hotelera, apareció en la puerta. Carlos era un hombre de 50 años, canoso y distinguido, que había trabajado para la familia Herrera durante más de 2 décadas. Su expresión seria indicaba que traía noticias importantes. Señora Isabela, señora Carmen, saludó con una inclinación respetuosa. Necesito informarles sobre los preparativos para la inauguración del Hotel Herrera Palace de mañana. Isabela se irguió, su postura volviéndose aún más imperial. El Herrera Palace era su proyecto más ambicioso, un hotel de lujo que había costado 200 millones y que representaba la corona de su imperio. La inauguración sería el evento social del año, con la presencia de los empresarios más influyentes de la región. Habla, Carlos. Espero que todo esté perfecto. Prácticamente todo está listo, señora. Los catering, la decoración floral, la seguridad, los invitados confirmados, hay solo un pequeño detalle. Los ojos de Isabela se entornaron peligrosamente. ¿Qué tipo de detalle? Es sobre el personal de limpieza. Algunas de las empleadas tendrán que trabajar durante el evento para mantener las instalaciones impecables. Se han tomado todas las precauciones para que sean discretas, pero... ¿Pero qué, Carlos? La voz de Isabela había adquirido un tono amenazante. Una de las empleadas insistió en terminar personalmente la limpieza del lobby principal mañana por la mañana. Dice que es su responsabilidad asegurar que todo esté perfecto para la inauguración. Es una mujer mayor, muy dedicada, lleva años trabajando para nosotros en diferentes hoteles. ¿Años trabajando para nosotros? Isabela frunció el ceño. ¿Cómo se llama? Esperanza, señora. Esperanza López. Nunca ha dado problemas. Siempre ha sido puntual y minuciosa en su trabajo. Pero tiene esa peculiaridad de querer hacer las cosas a su manera. Carmen observó cómo el rostro de su hermana se endurecía. Conocía esa expresión. Isabela estaba formulando algún tipo de juicio severo en su mente. No quiero ver empleados durante mi inauguración, Carlos. Es un evento de élite, no una demostración de cómo funciona nuestro personal de servicio. Entiendo, señora, pero Esperanza ha sido muy insistente. Dice que prometió que todo estaría perfecto y que ella personalmente se encargará de que así sea. Isabela caminó hacia su escritorio de ébano, sus tacones marcando un ritmo militar sobre el mármol. Se detuvo frente al retrato de su abuela Victoria, que presidía la oficina. Una mujer elegante de ojos grises, idénticos a los suyos, que la miraba desde el marco dorado con una expresión que parecía mezclar orgullo y una sutil advertencia. Mi abuela siempre decía que los empleados deben conocer su lugar, murmuró Isabela, más para sí misma que para los presentes, que la línea entre patrones y empleados debe mantenerse clara e inquebrantable. Carmen se acercó al retrato, sus ojos suavizándose al recordar a la matriarca familiar. También decía que el verdadero poder se mide por cómo tratamos a quienes dependen de nosotros. Esa mujer Esperanza, continuó Isabela ignorando el comentario de su hermana, trabajará durante la madrugada. No quiero verla durante el evento. ¿Está claro? Carlos asintió, aunque su expresión revelaba cierta incomodidad. Perfectamente claro, señora Isabela. Después de que Carlos se retirara, las hermanas quedaron solas en la oficina. Carmen observó a Isabela, quien había vuelto a sumergirse en sus documentos como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Isabela, dijo Carmen suavemente, ¿alguna vez te has preguntado si la abuela estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido? Isabela levantó la vista lentamente, sus ojos grises brillando con una frialdad que habría intimidado a cualquier otra persona. Pero Carmen conocía a su hermana mejor que nadie y podía ver las grietas diminutas en esa fachada de hielo. La abuela está muerta, Carmen, y los muertos no tienen opiniones sobre los vivos. Pero sus enseñanzas siguen vivas. Sus valores, su forma de ver el mundo, sus valores construyeron este imperio.
Isabela golpeó el escritorio con la palma de la mano, haciendo temblar los objetos de cristal que lo adornaban. Y mis métodos lo han multiplicado por 3. Los resultados hablan por sí solos. Carmen suspiró profundamente, reconociendo la futilidad de continuar esa conversación. Había intentado durante años reconectar con la Isabela que había conocido en la infancia. Una niña sensible y vulnerable que había perdido a su madre demasiado pronto y que había encontrado refugio en los brazos cálidos de su abuela Victoria. «Te dejo para que prepares tu gran inauguración», dijo Carmen dirigiéndose hacia la puerta. «Solo espero que algún día recuerdes quién eras antes de convertirte en esto». Isabela no respondió, pero sus dedos se tensaron imperceptiblemente alrededor del bolígrafo de oro que sostenía. Cuando Carmen finalmente se marchó, Isabela se quedó sola con el silencio de su imperio de cristal, rodeada de lujo pero vacía de calor humano. Se levantó y caminó hasta el ventanal, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un tablero de ajedrez donde ella era la reina indiscutida. Los edificios parecían inclinarse ante su presencia. Los autos corrían como hormigas trabajadoras, y en algún lugar de esa vasta extensión urbana, miles de personas trabajaban para hacer realidad sus sueños de grandeza. «Mañana será perfecto», murmuró, su reflejo fantasmal superponiéndose sobre el paisaje urbano. «Todo estará bajo control». Pero algo en su interior, una voz diminuta que había aprendido a silenciar hacía muchos años, susurraba que había fuerzas en el universo que ningún dinero podía controlar, y que el destino tenía formas misteriosas de recordarnos quiénes realmente somos. La tarde se deslizó hacia el atardecer, mientras Isabela continuaba planificando cada detalle de su triunfo del día siguiente, sin saber que su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos por una mujer llamada Esperanza, quien guardaba secretos que podrían cambiar todo lo que Isabela creía saber sobre sí misma y sobre el legado que había heredado. La mañana de la inauguración amaneció con una perfección que parecía orquestada por los dioses del comercio de lujo. El Hotel Herrera Palace se alzaba majestuoso en el corazón del distrito financiero más exclusivo de la ciudad, sus 30 pisos de cristal y acero reflejando los primeros rayos del sol como un faro de opulencia moderna. Isabela llegó al hotel a las 6 de la mañana, 2 horas antes de lo programado. Vestía un traje de diseñador en tono marfil que realzaba su figura esbelta, complementado con joyas de la colección privada de su abuela, un collar de perlas tahitianas, aretes de diamantes que habían pertenecido a 3 generaciones de mujeres Herrera y la pulsera de oro blanco con zafiros que siempre la acompañaba en momentos importantes. El lobby del hotel era una sinfonía de mármol travertino, maderas exóticas y cristales de Bohemia. Una escalera de caracol se elevaba hacia el segundo piso como una cascada de piedra pulida, mientras que lámparas de araña proyectaban prismas de luz dorada sobre cada superficie. Era el escenario perfecto para el evento que consagraría a Isabela como la empresaria más poderosa de su generación. «Todo debe estar impecable», murmuró Isabela mientras recorría el espacio con ojo crítico, sus tacones resonando sobre el mármol pulido. Los invitados comenzarán a llegar en 3 horas. Carlos Mendoza la seguía a unos pasos de distancia, tomando notas mentales de cada observación de su jefa. A sus 50 años, había aprendido que la perfección de Isabela no admitía ni el más mínimo detalle fuera de lugar. «Los arreglos florales llegaron hace 1 hora», informó Carlos. «Orquídeas blancas y rosas de jardín, exactamente como solicitó. Los camareros están terminando de acomodar las mesas de cristal en la terraza, y el chef ya comenzó los preparativos para el menú degustación». Isabela asintió, pero su atención se desvió hacia algo que perturbaba la armonía visual de su palacio. En el extremo opuesto del lobby, una figura encorvada se movía lentamente entre las columnas de mármol, limpiando con movimientos precisos y cuidadosos cada superficie. La mujer tendría unos 60 años, tal vez algunos más. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo, y vestía el uniforme azul marino estándar del personal de limpieza.
pantalón sencillo, camisa de manga larga y un delantal que había visto mejores días. Sus manos, visiblemente envejecidas por años de trabajo arduo, sostenían un paño de microfibra que aplicaba con la dedicación de un artista puliendo una obra maestra. ¿Qué hace esa mujer aquí? La voz de Isabela cortó el aire matutino como una hoja de acero. Carlos siguió su mirada y sus hombros se tensaron. «Es Esperanza, señora. Le dije específicamente que terminara antes de las 5 de la mañana, pero... ¿Pero qué?» Isabela comenzó a caminar hacia la mujer con pasos firmes, su irritación creciendo con cada tacón que golpeaba el suelo. La mujer, que hasta ese momento había estado completamente absorta en su trabajo, levantó la vista al escuchar los pasos que se acercaban. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi negro, y tenían esa cualidad particular de quienes han visto mucho mundo. Cuando sus miradas se encontraron, algo extraño pasó por el rostro de la mujer. Un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una expresión de profunda tristeza. «Buenos días», dijo la mujer con voz suave, incorporándose lentamente. Su español tenía el acento neutro de quienes han vivido en muchos lugares sin pertenecer completamente a ninguno. «No son buenos días», replicó Isabela, deteniéndose a apenas 1 metro de distancia. «Son días en los que se supone que usted no debería estar aquí». Esperanza, porque efectivamente era ella, sostuvo la mirada de Isabela sin inmutarse. Había algo en sus ojos que sugería una fortaleza interior que contrastaba dramáticamente con su posición humilde. «Disculpe, señora, solo estoy terminando mi trabajo», respondió Esperanza, con una calma que irritó aún más a Isabela. «¿Su trabajo?» Isabela elevó la voz y el eco resonó por todo el lobby. «¿Su trabajo es arruinar mi inauguración con su presencia?» Varios empleados que preparaban los últimos detalles del evento se detuvieron discretamente, sus miradas alternando entre Isabela y la mujer de la limpieza. Carlos se acercó con paso apresurado, claramente incómodo con la escena que se desarrollaba. «Señora Isabela», intentó intervenir, «¿puedo pedirle a Esperanza que termine en otra área?» «No». Isabela levantó una mano sin apartar los ojos de Esperanza. «Quiero que me explique qué la hace pensar que puede desobedecer mis órdenes directas». Esperanza continuó sosteniendo la mirada de Isabela con una serenidad que resultaba desconcertante. «No era mi intención desobedecer, señora. Solo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para su día especial». «¿Mi día especial?» Isabela sintió una risa amarga burbujear en su garganta. «¿Usted cree que una empleada de limpieza tiene algún derecho a opinar sobre mis días especiales?» «No, señora, yo no tengo derechos, solo tengo responsabilidades». La respuesta, dicha con una dignidad inquebrantable, desató algo violento en el interior de Isabela. Era como si esa mujer hubiera tocado un nervio particularmente sensible, aunque Isabela no podría explicar por qué. ¿Responsabilidades? Isabela se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Esperanza. ¿Qué tipo de responsabilidades puede tener alguien como usted? La responsabilidad de hacer bien mi trabajo, señora. La responsabilidad de mantener limpios los espacios donde personas importantes como usted crean momentos memorables. Isabela frunció el ceño. Había algo en el tono de Esperanza, una cadencia particular en su forma de hablar que le resultaba extrañamente familiar. Era como escuchar una canción que conocías, pero no podías recordar dónde la habías oído. «Personas importantes como yo», repitió Isabela lentamente. «Dígame, ¿qué sabe usted sobre personas importantes? ¿Qué puede saber alguien que se pasa la vida limpiando la suciedad de otros sobre lo que significa construir un imperio?» Esperanza bajó la mirada por primera vez y Isabela interpretó esto como una victoria, pero cuando la mujer volvió a levantar los ojos, había en ellos una profundidad que Isabela no había notado antes. «He conocido a muchas personas importantes en mi vida, señora. He aprendido que la verdadera importancia no siempre se mide por el dinero que se tiene». «¡Qué filosófica!», Isabela se rió con desdén. «¿Y cómo se mide entonces? ¿Por la cantidad de pisos que se pueden limpiar en un día? Se mide por el amor que se da y se recibe,
por las promesas que se cumplen, por la capacidad de recordar de dónde se viene. Las palabras de Esperanza cayeron sobre el lobby como piedras arrojadas a un lago en calma. Varios empleados intercambiaron miradas nerviosas y Carlos se movió inquieto de un pie al otro. Pero Isabela se quedó completamente inmóvil, como si esas palabras hubieran activado algún mecanismo dormido en su memoria. ¿Promesas?, preguntó Isabela, su voz bajando a un susurro peligroso. Sí, señora, las promesas que hacemos a las personas que amamos, especialmente a las que ya no están con nosotros. Isabela sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral. ¿De qué está hablando? Esperanza la estudió con esos ojos que parecían ver mucho más de lo que deberían. Estoy hablando de que algunas veces las personas más importantes de nuestras vidas no son las que tienen más dinero, sino las que tienen más corazón. Está delirando. Isabela sacudió la cabeza, pero su voz había perdido parte de su fuerza anterior. Tal vez, señora, pero he vivido lo suficiente para saber que el corazón nunca olvida, aunque la mente trate de hacerlo. En ese momento, Carmen apareció en la entrada del lobby, vestida con un elegante vestido azul marino que contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Sus ojos se movieron rápidamente entre su hermana y la mujer de limpieza, evaluando la situación con la experiencia de quien había presenciado muchas de las explosiones de Isabela. «Isabela», llamó suavemente mientras se acercaba. «Los primeros invitados llegarán pronto. Tal vez deberíamos...» «Carmen, quiero que conozcas a nuestra empleada filósofa». Isabela hizo un gesto despectivo hacia Esperanza. «Esta mujer cree que puede darme lecciones sobre la vida». Carmen miró a Esperanza con curiosidad, notando inmediatamente la dignidad con la que la mujer soportaba la humillación pública. «Buenos días», saludó cordialmente. «Buenos días, señora», respondió Esperanza con una inclinación respetuosa. «Disculpe a mi hermana», continuó Carmen, ignorando la mirada furiosa de Isabela. «Los días de eventos importantes la ponen un poco tensa». Esperanza sonrió por primera vez desde que había comenzado la confrontación, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. De repente, parecía años más joven, y había en sus facciones una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad del mármol que las rodeaba. «No hay nada que disculpar, señora Carmen. Entiendo perfectamente la presión que sienten las personas en posiciones de responsabilidad». Isabela observó el intercambio con creciente irritación. ¿Cómo se atrevía esa mujer a mostrar comprensión hacia su situación? ¿Y cómo era posible que conociera el nombre de Carmen? «¿Cómo sabe el nombre de mi hermana?», preguntó Isabela bruscamente. Esperanza la miró con esos ojos profundos que parecían guardar secretos. «He trabajado en varios hoteles de la cadena Herrera durante muchos años, señora Isabela. He visto fotografías de la familia en las oficinas administrativas». La explicación era perfectamente lógica, pero algo en el tono de Esperanza sugería que había más historia detrás de esa respuesta. Isabela sintió una extraña inquietud creciendo en su estómago, como si estuviera al borde de descubrir algo que preferiría no saber. «¿Cuántos años?», preguntó Carmen con genuina curiosidad. «15 años, señora Carmen. Comencé a trabajar para la familia Herrera cuando el hotel del centro apenas tenía 5 pisos». Carmen sonrió. «Entonces usted ha visto crecer nuestro negocio desde los primeros días». «Sí», Esperanza asintió lentamente, su mirada derivando hacia Isabela. «He visto muchos cambios a lo largo de los años». Había algo en la forma en que pronunció esas palabras que hizo que Isabela se sintiera como si estuviera siendo evaluada, medida contra algún estándar invisible que solo Esperanza conocía. «Los cambios son inevitables en los negocios», dijo Isabela defensivamente. «Solo sobreviven los que se adaptan». «Tiene razón, señora Isabela. Pero algunos cambios son para mejor y otros...» Esperanza hizo una pausa significativa. «Otros nos alejan de quienes realmente somos». «¿Y quién se supone que soy realmente?». Isabela sintió que su paciencia finalmente se agotaba. Esta conversación había durado demasiado, y los primeros invitados llegarían en cualquier momento. Esperanza la miró directamente a los ojos, y por un momento,
Isabela tuvo la extraña sensación de que estaba siendo vista por primera vez en años. Realmente vista, no por su dinero o su poder, sino por algo mucho más profundo. Eso es algo que solo usted puede responder, señora. Pero puedo decirle que la niña que conocí hace muchos años era muy diferente a la mujer que tengo frente a mí. El silencio que siguió esas palabras fue tan denso que parecía tener peso físico. Isabela sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies, aunque sabía que era imposible. «¿Qué niña?», susurró, su voz apenas audible. La niña que solía correr por los pasillos del hotel del centro, persiguiendo mariposas imaginarias. La niña que le preguntaba a su abuela por qué algunas personas tenían más dinero que otras. Isabela retrocedió un paso, su rostro palideciendo visiblemente. «Usted no puede saber eso». «¿Por qué no puedo saberlo, mija?». La palabra mija salió de los labios de Esperanza, con una familiaridad que hizo que Isabela sintiera como si hubiera recibido una bofetada. Era un término cariñoso que nadie había usado con ella en años, décadas incluso. Y la forma en que Esperanza la pronunció, con esa mezcla particular de ternura y preocupación. «No me llame así», Isabela logró articular, aunque su voz sonaba extraña incluso para sus propios oídos. «¿Por qué no, mija? Es lo que eres, es lo que siempre has sido». Carmen observaba el intercambio con creciente fascinación y preocupación. Nunca había visto a su hermana reaccionar de esa manera ante un empleado. Isabela parecía vulnerable, como si esa mujer hubiera encontrado alguna grieta en su armadura perfecta. «Isabela». Carmen se acercó y tocó suavemente el brazo de su hermana. «¿Estás bien?». Isabela parpadeó, como si despertara de un trance. Cuando miró a su alrededor, notó que varios empleados se habían detenido en sus tareas para observar la escena. La humillación de haber mostrado debilidad frente a subordinados activó todos sus mecanismos de defensa. «Estoy perfectamente», declaró con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Y usted», se volvió hacia Esperanza con renovada furia, «está despedida». «Isabela», Carmen exclamó horrorizada. «No, Carmen, esta mujer ha cruzado todas las líneas. No solo desobedeció mis órdenes directas, sino que ahora se atreve a hablarme con familiaridades inapropiadas». Esperanza no pareció sorprendida por la decisión. De hecho, había una tristeza resignada en sus ojos que sugería que había estado esperando ese momento. «Entiendo, señora Isabela», dijo simplemente. «¿Eso es todo? ¿No va a rogar por su trabajo? ¿No va a prometerme que cambiará su actitud?». Esperanza sacudió la cabeza lentamente. «He aprendido que algunas cosas no se pueden forzar. Si usted siente que debe hacer esto, entonces es lo que debe ser». La respuesta, pronunciada con una dignidad que Isabela encontraba infuriante, la empujó hacia un territorio emocional que no había visitado en años. «¿Sabe qué? No es suficiente con despedirla. Quiero que todos vean exactamente qué tipo de persona se atreve a faltarle el respeto a una herrera». Carlos se acercó nerviosamente. «Señora Isabela, los invitados comenzarán a llegar pronto. Tal vez sería mejor manejar esto en privado». «No, Carlos, esto será público, muy público». Isabela sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar números rápidamente. En cuestión de minutos, había contactado a varios de los invitados más influyentes pidiéndoles que llegaran temprano para presenciar algo educativo sobre el manejo del personal. Esperanza permaneció inmóvil durante todo este proceso, sus ojos fijos en Isabela, con una expresión que mezclaba tristeza y algo que podría haber sido compasión. «No tiene que hacer esto, señora Isabela», dijo suavemente. «Perdón». Isabela levantó la vista de su teléfono. «Digo que no tiene que hacer esto. Sea lo que sea que está sintiendo, hay mejores formas de manejarlo». «¿Qué estoy sintiendo?». Isabela se acercó peligrosamente. «¿Ahora también es psicóloga?». «No, señora. Solo soy una mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo ve». «¿Dolor?». Isabela se rió, pero el sonido salió forzado y amargo. «Yo no siento dolor, siento indignación, siento furia por su insolencia».
Jasmine, si usted lo dice, mija. Ya le dije que no me llame así, pero es lo que eres, Esperanza repitió con una paciencia infinita. Sin importar todo este oro y estos diamantes, sin importar todo este poder, sigues siendo la misma niña que una vez preguntó por qué el mundo era tan injusto. Isabela sintió que algo se quebraba en su interior, algo que había estado manteniéndose unido a fuerza de voluntad y orgullo durante demasiados años. «Usted no sabe nada sobre mí», susurró con voz quebrada. «Sé más de lo que usted imagina, Isabela, mucho más». Y en esas palabras, pronunciadas con una certeza inquebrantable, Isabela sintió el primer temblor de lo que sería un terremoto que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que había construido. Los primeros invitados comenzaron a llegar, y el escenario estaba montado para una confrontación que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los invitados comenzaron a llegar al Hotel Herrera Palace con la puntualidad que caracteriza a la élite empresarial. Hombres vestidos con trajes de diseñador y mujeres adornadas con joyas que valían más que el salario anual de la mayoría de los mortales, se congregaron en el lobby de mármol sin sospechar que estaban a punto de presenciar algo mucho más dramático que una simple inauguración hotelera. Isabela había logrado convocar a una audiencia selecta de 20 personas, banqueros, empresarios inmobiliarios, políticos locales y figuras prominentes de la alta sociedad. Todos ellos habían respondido a su llamada con la curiosidad morbosa de quienes raramente tienen la oportunidad de presenciar el ejercicio crudo del poder sobre los menos afortunados. Damas y caballeros, Isabela se dirigió al grupo con la autoridad de una reina dirigiéndose a su corte. Les he pedido que lleguen temprano porque creo firmemente que es importante que las personas de nuestra posición social comprendan cómo manejar adecuadamente a los empleados que se extralimitan en sus funciones. Eduardo Salinas, presidente del banco más grande de la región, ajustó sus anteojos de oro y observó la escena con interés profesional. ¿Un problema de recursos humanos, Isabela? Eso parece algo que se maneja en privado. Normalmente sí, Eduardo, pero este caso particular requiere una lección pública. Isabela hizo un gesto hacia Esperanza, quien permanecía inmóvil junto a las columnas de mármol, su paño de limpieza todavía en las manos. Esta mujer ha decidido que puede desobedecer órdenes directas y, además, faltarme el respeto con comentarios inapropiados. Esperanza levantó la vista hacia los rostros curiosos que la observaban como si fuera un espécimen de laboratorio. No había vergüenza en sus ojos, solo una profunda tristeza que parecía abarcar mucho más que su situación inmediata. Marcela Vega, esposa del ministro de Hacienda y conocida por su crueldad social, se acercó con pasos medidos, sus tacones creando un eco siniestro en el lobby. ¿Y qué tipo de comentarios fueron esos, querida Isabela? Oh, comentarios muy filosóficos sobre el amor, las promesas y quién sabe qué otras tonterías sentimentales, Isabela respondió con desdén. Aparentemente, nuestra empleada cree que tiene derecho a darme lecciones de vida. Un murmullo de desaprobación se extendió entre los invitados. En su mundo, la línea entre empleadores y empleados era sagrada e infranqueable. La idea de que alguien del servicio se atreviera a contradecir a su superior era casi herética. Carmen, que había observado la llegada de los invitados con creciente alarma, se acercó a su hermana. «Isabela, esto se está saliendo de control. No tienes que humillar públicamente a esta mujer. Al contrario, Carmen, es exactamente lo que tengo que hacer». Isabela se volvió hacia Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dígale a estas distinguidas personas exactamente qué fue lo que me dijo. Repita sus palabras sobre las promesas y el corazón que nunca olvida». Esperanza miró a Isabela por un largo momento, y algo pasó entre ellas, una comunicación silenciosa que ninguno de los espectadores pudo interpretar completamente. Le dije que algunas veces las personas más importantes de nuestras vidas no son las que tienen más dinero, sino las que tienen más corazón, Esperanza repitió con voz clara y firme. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. ¿Cómo se atrevía una simple empleada de limpieza a hacer tales declaraciones frente a la élite de la ciudad?
Y ahí lo tienen. Isabela extendió los brazos teatralmente. ¿Pueden creer semejante insolencia? Una mujer que se gana la vida limpiando nuestros pisos nos va a enseñar sobre lo que es importante en la vida. Roberto Méndez, dueño de la cadena de supermercados más grande de la región, se rió con desdén. En mis tiempos, un empleado que hablara así sería despedido en el acto. Oh, ya está despedida, Isabela aclaró con satisfacción, pero pensé que sería educativo para todos nosotros ver exactamente qué tipo de pensamiento distorsionado tienen algunas personas de su clase social. Esperanza había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso adelante, su postura irguiéndose con una dignidad que contrastaba dramáticamente con las expectativas de los presentes. «Con permiso, señora Isabela», dijo con voz serena. «Pero creo que usted no ha entendido completamente lo que quise decir». El lobby quedó en silencio absoluto. Los invitados se miraron entre sí, con expresiones que mezclaban shock y fascinación. ¿Esta mujer realmente iba a continuar desafiando a Isabela frente a toda esta audiencia? ¿Perdón? Isabela sintió que su temperatura corporal subía varios grados. Dije que creo que no ha entendido mi mensaje. Esperanza habló con la paciencia de una maestra, dirigiéndose a un estudiante particularmente difícil. Cuando hablé del corazón que nunca olvida, no me refería a conceptos abstractos, me refería a memorias muy específicas. Isabela sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral. ¿Qué memorias? Memorias de una niña pequeña que solía esconderse detrás de las cortinas del hotel del centro cuando su madre gritaba por teléfono. Una niña que lloraba porque no entendía por qué su mamá siempre estaba tan enojada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido lejano del aire acondicionado. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Usted no puede saber eso. También recuerdo a una niña que le preguntaba a su abuela por qué su mamá no la quería como las otras mamás querían a sus hijos. Carmen ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. Esos eran detalles íntimos de la infancia de Isabela que solo la familia inmediata conocía. «¡Cállese!», Isabela gritó, su compostura finalmente quebrándose. «No tiene derecho a hablar de eso». Y recuerdo especialmente a una niña que le dijo a su abuela: «Abuelita, cuando sea grande, voy a ser tan buena que mamá va a querer regresar a casa». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabela, aunque luchó ferozmente para contenerlas. «He dicho que se calle», pero Esperanza continuó, su voz tomando un tono de ternura infinita que contrastaba dramáticamente con la furia que se desataba a su alrededor. «Tu abuela me contó todo eso, mija. Me contó sobre el dolor que llevabas por dentro, sobre cómo trataba de protegerte de la crueldad de tu madre. Mi madre no tiene nada que ver con esto». Isabela temblaba visiblemente ahora, su rostro alternando entre rojo furioso y blanco mortecino. Tu madre era una mujer herida que lastimaba a otros porque no sabía cómo sanar su propio dolor, igual que tú estás haciendo ahora. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Nunca habían visto a Isabela Herrera, la empresaria más poderosa que conocían, tan completamente vulnerable. Eduardo Salinas se aclaró la garganta incómodamente. «Isabela, tal vez deberíamos...» «No». Isabela se volvió hacia él con ojos que brillaban como dagas. «Quiero que todos vean esto. Quiero que vean cómo esta mujer está tratando de manipularme con información privada que de alguna manera obtuvo ilegalmente». «No obtuve nada ilegalmente, Isabela», Esperanza dijo suavemente. «Tu abuela me contó todo esto porque me amaba. Y me amaba porque yo la amaba a ella, y la cuidé cuando más lo necesitaba». «Mentira». Isabela se acercó amenazantemente a Esperanza. «Mi abuela nunca habría compartido información familiar con una empleada». «Una empleada». Esperanza sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Es eso lo que crees que era para tu abuela? ¿Solo una empleada? Isabela se detuvo, algo en el tono de Esperanza haciendo que una alarma sonara en lo más profundo de su mente. Tu abuela Victoria era una mujer muy sabia, continuó Esperanza. Sabía que el dinero y el poder
pueden aislarnos de las cosas que realmente importan. Por eso se aseguró de rodearse de personas que la amaran por quien era, no por lo que tenía. Usted no conocía a mi abuela, Isabela susurró, pero su voz ya no tenía la fuerza anterior. La conocí mejor de lo que tú puedes imaginar, mija. Mucho mejor. Marcela Vega, sintiéndose incómoda con la dirección que había tomado la confrontación, intentó intervenir. Isabela, querida, tal vez deberíamos proceder con la inauguración. Esto se está volviendo demasiado personal. Pero Isabela ya no podía detenerse. Algo en las palabras de Esperanza había abierto una compuerta emocional que había mantenido cerrada durante décadas. Si conocía también a mi abuela, dijo con voz temblorosa, entonces sabrá que me enseñó que la debilidad es el enemigo del éxito, que las emociones nublan el juicio comercial. Tu abuela te enseñó muchas cosas, Isabela, pero las más importantes no tenían que ver con negocios. ¿Cómo qué? Isabela desafió, aunque una parte de ella temía la respuesta. Te enseñó que el amor es más fuerte que el miedo. Te enseñó que la verdadera riqueza se mide en relaciones, no en dinero. Te enseñó que cuidar a otros no es debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede tener. Isabela retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. Esas eran solo palabras bonitas para una niña pequeña. ¿Eran solo palabras? Esperanza se acercó un paso, y por primera vez Isabela no pudo sostener su mirada. Entonces, ¿por qué todavía las recuerdas? ¿Por qué todavía duele cuando alguien las menciona? Carmen observaba a su hermana con creciente preocupación. Conocía las señales. Isabela estaba al borde de un colapso emocional que había estado reprimiendo durante años. Isabela. Carmen se acercó cautelosamente. Tal vez deberíamos hablar en privado. No hay nada de qué hablar, Isabela gritó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Esta mujer está tratando de confundirme con cuentos sentimentales sobre mi abuela. No son cuentos, mija. Esperanza dijo con una ternura que hizo que varios de los invitados se removieran incómodamente. Son recuerdos de amor verdadero. Isabela se llevó las manos a las sienes, como si tratara de detener un dolor de cabeza que la estaba abrumando. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Qué quiere de mí? No quiero nada de ti, Isabela. Solo quiero cumplir una promesa que le hice a alguien que amaba mucho. ¿Qué promesa? Isabela preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. La promesa de cuidarte. La promesa de asegurarme de que no perdieras completamente a la niña hermosa que una vez fuiste. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, claramente incómodos con la intensidad emocional de la situación. Pero ninguno se atrevía a marcharse, hipnotizados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Roberto Méndez se acercó a Eduardo Salinas. ¿Tú entiendes lo que está pasando aquí? Eduardo negó con la cabeza. Nunca había visto a Isabela así. Es como si esa mujer conociera todos sus secretos. Porque los conozco, Esperanza dijo, su voz llevando lo suficientemente lejos como para que todos pudieran escucharla. Los conozco porque alguien que te amaba más que a su propia vida me los confió antes de morir. Isabela se tambaleó, y Carmen tuvo que sostenerla para evitar que cayera. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de tu abuela Victoria, mija. Estoy hablando de las últimas palabras que me dijo antes de cerrar los ojos para siempre. El lobby se sumió en un silencio tan profundo que el latido del corazón de cada persona presente parecía audible. ¿Qué palabras? Isabela logró susurrar. Esperanza cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo una memoria particularmente dolorosa. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Me dijo, Esperanza, mi nieta va a necesitar amor cuando yo no esté. Va a necesitar a alguien que la recuerde quién era antes de que el mundo la lastimara. Prométeme que encontrarás la forma de estar cerca de ella, de proteger a la niña dulce que todavía vive en su corazón. Isabela se desplomó en una de las sillas de mármol del lobby, su rostro completamente pálido. No, eso no puede ser cierto. Le prometí que lo haría, Isabela.
y he pasado los últimos 15 años tratando de cumplir esa promesa. Carmen se arrodilló junto a su hermana, tomando sus manos frías entre las suyas. Isabela, ¿estás bien? Pero Isabela no podía responder. Su mente era un torbellino de memorias que había enterrado hacía mucho tiempo. Su abuela Victoria, siempre tan elegante, pero también tan cálida, abrazándola después de las peleas con su madre. Las tardes que pasaban juntas en el jardín del hotel original, hablando sobre la vida y el amor. Las últimas palabras de su abuela en el hospital, palabras que Isabela había tratado de olvidar porque dolían demasiado. Ustedes no se conocían antes de hoy. Isabela dijo débilmente, aunque ya no sonaba convencida. Te he estado observando durante años, mija. He trabajado en 4 de tus hoteles diferentes, esperando el momento correcto para acercarme a ti. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Esperanza miró alrededor del lobby opulento, a los invitados vestidos de gala, a la escenografía perfecta de poder y riqueza que Isabela había construido. Porque hoy te vi convertirte exactamente en lo que tu abuela más temía que te convertirías, y supe que si no actuaba ahora, la perdería para siempre. Isabela levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Esperanza a través de las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. ¿Qué es lo que mi abuela temía? Que te volvieras como tu madre, que el dolor te hiciera cruel, que olvidaras que el amor es lo único que realmente importa en este mundo. Y con esas palabras, algo se quebró definitivamente en el interior de Isabela. Todas las defensas que había construido, toda la armadura emocional que había usado para protegerse del mundo, se desmoronó como un castillo de naipes bajo una tormenta. Los invitados observaron, fascinados y horrorizados, mientras la mujer más poderosa que conocían se deshacía completamente ante sus ojos, preparándose para la revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre poder, amor y redención. El llanto de Isabela resonó por todo el lobby de mármol como el lamento de un alma que despierta después de años de sueño forzado. Sus lágrimas, las primeras que había derramado en público desde la infancia, caían sobre su traje de diseñador, creando manchas oscuras que parecían mapas de territorios emocionales inexplorados. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación mórbida y profunda incomodidad. Nunca habían presenciado el colapso de alguien tan poderoso, y no sabían si apartar la mirada o grabar el momento para la posteridad. Esperanza se acercó lentamente a Isabela, sus movimientos cargados de la ternura de alguien que se aproxima a un animal herido. «Mija», dijo suavemente, «¿me permites sentarme contigo?» Isabela no pudo responder con palabras, pero asintió débilmente. Esperanza se sentó en la silla de mármol adyacente y por primera vez en toda la confrontación tocó físicamente a Isabela, colocando una mano callosa y cálida sobre las manos temblorosas de la empresaria. El contraste era extraordinario. Las manos de Isabela, suaves y adornadas con anillos costosos, sostenidas por las manos trabajadas de Esperanza, marcadas por décadas de trabajo duro, pero radiando una calidez que Isabela había olvidado que existía. «Hay algo más que necesitas saber», Esperanza dijo con voz apenas audible. «Algo que tu abuela me pidió específicamente que te dijera cuando estuvieras lista para escucharlo». Carmen, que seguía arrodillada junto a su hermana, levantó la vista hacia Esperanza. «¿Qué más puede haber?» Esperanza no respondió inmediatamente. En su lugar, comenzó a desabrocharse lentamente los botones de su uniforme de trabajo, revelando debajo una blusa blanca sencilla. Pero no era la blusa lo que capturó la atención de todos los presentes, sino lo que colgaba de su cuello, una cadena de oro delicada que sostenía un medallón antiguo. Isabela reconoció el medallón inmediatamente. Sus ojos se abrieron como platos y su respiración se volvió irregular. «Ese medallón», susurró, «pertenecía a tu abuela», Esperanza confirmó, desabrochando la cadena con movimientos reverentes. «Me lo dio el día antes de morir». Eduardo Salinas se acercó, sus instintos de banquero activándose ante la vista de lo que claramente era una pieza de joyería valiosa. «¿Es auténtico?» «Más auténtico de lo que usted podría imaginar», Esperanza respondió sin apartar los ojos de Isabela.
¿Lo reconoces, mija? Isabela asintió con movimientos espasmódicos. Mi abuela nunca se lo quitaba. Nunca. Decía que contenía su tesoro más preciado. ¿Y sabes qué tesoro era ese? Isabela negó con la cabeza, aunque había sospechado durante años que el medallón contenía algo especial. Esperanza abrió el medallón con un pequeño clic metálico que resonó por todo el lobby como un disparo. Dentro, perfectamente conservada detrás de un cristal diminuto, había una fotografía en blanco y negro que no podía medir más de 2 centímetros cuadrados. Isabela se inclinó para ver mejor, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una foto de ella misma, pero no cualquier foto. Era una imagen de Isabela a los 2 años de edad, durmiendo pacíficamente en brazos de su abuela Victoria. Pero no estaba sola en los brazos de su abuela. Había otra mujer en la fotografía, una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa radiante que sostenía suavemente la pequeña mano de Isabela mientras dormía. ¿Quién? Isabela comenzó a preguntar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Soy yo, mija, Esperanza dijo con voz quebrada por la emoción. Soy yo cuando tenía 25 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía suceder el aire del lobby. Isabela miró alternadamente la fotografía y el rostro envejecido de Esperanza, buscando desesperadamente las similitudes que confirmaran lo imposible. Pero eso significaría... Significa que no fui solo una empleada de tu abuela, Isabela. Fui mucho más que eso. Carmen se acercó para ver la fotografía y ahogó un grito al reconocer la escena. Esa foto fue tomada en la casa de la abuela, en su habitación privada. Yo tenía solo 6 años, pero recuerdo ese día. ¿Qué día? Isabela preguntó desesperadamente. El día después de que tu madre te trajera golpeada del hospital, Carmen dijo con voz temblorosa. Habías estado llorando durante horas y nada parecía calmarte. Pero luego llegó alguien, una mujer que la abuela llamó como si fuera familia. Isabela miró a Esperanza con nuevos ojos, buscando en sus facciones envejecidas los rastros de la mujer joven de la fotografía. Tú me ayudaste a dormirme esa noche. Te canté canciones de cuna hasta que te quedaste dormida, Esperanza confirmó. Tu abuela me pidió que te cuidara porque sabía que yo te amaba como si fueras mi propia hija. Pero eso es imposible, Marcela Vega intervino con voz estridente. Los empleados no tienen ese tipo de relación con las familias de élite. Esperanza la miró con una mezcla de tristeza y dignidad. Señora, no todos los empleados, pero algunos de nosotros somos tratados como familia porque eso es exactamente lo que somos. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Familia? ¿Qué quieres decir con familia? En lugar de responder con palabras, Esperanza le dio la vuelta al medallón. En el reverso, grabado en la superficie dorada con la letra elegante e inconfundible de Victoria Herrera, había un mensaje que Isabela nunca había visto. Para Esperanza, la hija que elegí con el corazón. Cuida a Isabela como has cuidado de mí. Con todo mi amor eternal, mamá Victoria. Isabela leyó las palabras 1, 2, 3 veces, pero su mente se negaba a procesarlas completamente. Mamá Victoria, susurró. Te llamaba mamá Victoria, porque eso era lo que era para mí, mija. La madre que nunca tuve, la mujer que me recogió de las calles cuando tenía 15 años y me dio no solo trabajo, sino amor, educación y una familia. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Isabela como fragmentos de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante toda su vida sin saber que lo estaba haciendo. Por eso conoces tantos detalles sobre mi infancia. Por eso sabías sobre las peleas con mi madre, sobre mis miedos, sobre todo, porque viví en la casa de tu abuela durante 15 años, Isabela. Porque fui testigo de cada momento de tu crecimiento hasta que cumpliste los 5 años. ¿Qué pasó cuando cumplí 5 años? Isabela preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Tu madre exigió que me fuera. Dijo que no quería influencias inapropiadas cerca de su hija. Tu abuela trató de resistirse, pero tu madre amenazó con llevarte lejos para siempre si no accedía a sus demandas.
Carmen se llevó una mano a la boca. Por eso la abuela siempre parecía tan triste cuando hablaba del pasado. Por eso nunca quiso hablar de por qué no había fotos de los primeros años de Isabela. Tu abuela me prometió que encontraría la forma de que regresáramos a estar juntas. Esperanza continuó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero tu madre era implacable. Cada vez que intentaba acercarme a ti, ella intervenía. Hasta que finalmente, cuando tu abuela enfermó... ¿Qué pasó cuando se enfermó? Isabela preguntó con voz apenas audible. Esperanza cerró los ojos como si la memoria fuera demasiado dolorosa para enfrentarla con los ojos abiertos. Logré colarme en el hospital la noche antes de que muriera. Los abogados de tu madre habían dado órdenes estrictas de que no me dejaran entrar, pero una de las enfermeras me reconoció de los viejos tiempos y me permitió pasar. Isabela se inclinó hacia adelante, colgando de cada palabra. Tu abuela estaba muy débil, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro. Me tomó de las manos y me dijo, Esperanza, mija, sabía que vendrías. Tengo algo que pedirte, algo muy importante. ¿Qué te pidió? Me pidió que te protegiera desde las sombras, que encontrara formas de estar cerca de ti sin que tu madre se diera cuenta. Me dijo que temía que el dolor y el abandono te endurecieran el corazón y que necesitaba a alguien que recordara a la niña dulce que habías sido. Roberto Méndez, que había estado escuchando con creciente incomodidad, se aclaró la garganta. Disculpe, pero esto suena como una novela muy elaborada. ¿Tiene alguna prueba de estas afirmaciones? Esperanza sonrió con tristeza y extrajo algo más de los pliegues de su uniforme, un sobre amarillento que claramente había sido abierto y cerrado muchas veces a lo largo de los años. Esta es la última carta que tu abuela me escribió, Isabela. La escribió 3 días antes de morir, cuando ya sabía que no se recuperaría. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra inconfundible de su abuela, pero no era su nombre completo. En su lugar decía, «Para mi Isabela, entregado por mi querida Esperanza». «Ábrela», Esperanza instó suavemente. Isabela desdobló la carta con cuidado reverencial. El papel era fino y costoso, el tipo que su abuela siempre usaba para correspondencia importante. Pero no eran la calidad del papel o la elegancia de la escritura lo que capturó su atención, sino las palabras que parecían saltar de la página. Mi querida Isabela, si estás leyendo esta carta, significa que Esperanza ha cumplido la promesa que me hizo de encontrarte cuando más lo necesitaras. También significa que yo ya no estoy contigo físicamente, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende la muerte. Esperanza no es solo alguien que trabajó para nuestra familia, mi niña preciosa. Es la hija que elegí cuando tenía 15 años y llegó a mi puerta, hambrienta y asustada. Es la mujer que me cuidó cuando estuve enferma, que te cantó canciones de cuna cuando no podías dormir, que lloró conmigo cada vez que tu madre te lastimaba con su frialdad. Te he mentido por omisión durante todos estos años, Isabela, y necesito pedirte perdón por eso. No te dije que Esperanza era como una hija para mí, porque tu madre me amenazó con llevarte lejos para siempre si mantenía contacto con ella. Elegí tenerte cerca a ti en lugar de tenerla cerca a ella, y esa decisión me ha atormentado cada día desde entonces. Pero ahora que me estoy muriendo, no puedo irme sin asegurarme de que sepas la verdad. Esperanza te ama como una madre ama a una hija. Te ha amado desde el momento en que te vio por primera vez, y ha pasado todos estos años esperando la oportunidad de volver a ser parte de tu vida. No la rechaces, mi amor. No permitas que el dolor que tu madre te causó te impida aceptar el amor que Esperanza quiere darte. Ella conoce a la niña dulce que todavía vive en tu interior y puede ayudarte a reconectarte con esa parte de ti misma que has perdido. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre te he amado. Y espero que algún día puedas perdonarme por todos los secretos que mantuve para protegerte. Con todo mi amor eterno, tu abuela Victoria P.D. El medallón que lleva Esperanza contiene mi corazón.
Cuídalo como yo cuidé el tuyo. Isabela terminó de leer la carta en medio de un silencio tan profundo que se podían escuchar las lágrimas cayendo sobre el papel. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban completamente rojos y su rostro reflejaba un torbellino de emociones que había estado reprimiendo durante décadas. Todo este tiempo, comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. Todo este tiempo he estado tratando de cumplir la promesa que le hice a tu abuela. Esperanza confirmó. He trabajado en 4 de tus hoteles durante estos 15 años, observándote desde lejos, esperando el momento correcto para acercarme. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué elegiste hoy? Esperanza miró alrededor del lobby opulento, a los invitados que observaban la escena como si fuera un espectáculo, a la escenografía perfecta de poder y riqueza que rodeaba a Isabela. Porque hoy te vi tratar a otra persona exactamente como tu madre te trataba a ti, y supe que si no intervenía ahora, la niña dulce que tu abuela amaba desaparecería para siempre. Isabela se desplomó completamente, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. Carmen corrió a abrazarla, y por primera vez en años, Isabela no resistió el contacto físico. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y profunda incomodidad. Habían venido a presenciar la inauguración de un hotel de lujo, y en su lugar estaban siendo testigos del renacimiento emocional de una mujer que había estado muerta por dentro durante décadas. «¿Puedes perdonarme?». Isabela logró susurrar entre sollozos que parecían arrancar pedazos de su alma. «¿Puedes perdonarme por haberte tratado como te traté? ¿Por no reconocerte? ¿Por convertirme en exactamente lo que mi abuela temía?». Esperanza se levantó de su silla y, sin importarle las miradas de todos los presentes, se arrodilló frente a Isabela y tomó su rostro entre sus manos callosas. «Mija preciosa», dijo con una ternura que hizo que varios de los invitados sintieran lágrimas formándose en sus propios ojos. «No hay nada que perdonar. Tú eras una niña herida que creció sin el amor que necesitabas. Lo que hiciste hoy, lo que has estado haciendo todos estos años no es maldad, es dolor, y el dolor se puede sanar. Pero fui tan cruel contigo, te humillé frente a toda esta gente, me trataste exactamente como habías aprendido a tratar a otros para protegerte del dolor. Pero eso no es quien realmente eres, Isabela. Yo conozco tu corazón verdadero». Isabela se aferró a las manos de Esperanza como si fuera lo único que la mantenía conectada a la tierra. «¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo sabes que todavía existe algo bueno en mí después de todo lo que he hecho?». Esperanza sonrió a través de sus propias lágrimas. «Porque tu abuela me contó un secreto sobre ti que ni siquiera Carmen conoce». Carmen levantó la vista con curiosidad. «¿Qué secreto?». «El secreto de por qué Isabela realmente construyó este imperio hotelero». Isabela frunció el ceño a través de sus lágrimas. «¿Qué quieres decir? Lo construí porque quería ser exitosa, porque quería poder...». «No, mija, lo construiste por una razón muy diferente, aunque te hayas convencido a ti misma de que fue por ambición». Esperanza se incorporó y caminó hasta una de las ventanas panorámicas que ofrecían vista a la ciudad. «Tu abuela me contó que cuando tenías 8 años le dijiste algo que la marcó para siempre». «¿Qué le dije?». «Le dijiste que cuando fueras grande ibas a construir hoteles tan hermosos que la gente pobre pudiera sentirse como reyes por un día. Que ibas a crear lugares donde las familias pudieran hacer memorias felices, porque tú nunca habías tenido esas memorias». Isabela quedó paralizada. Esa conversación, que había tenido lugar en el jardín de su abuela después de una pelea particularmente cruel con su madre, era algo que había enterrado tan profundamente en su memoria que había olvidado completamente que había ocurrido. Yo recuerdo eso», susurró. «Tu abuela me dijo que en ese momento supo que tenías un corazón de oro, pero que temía que el mundo te lo endureciera antes de que pudieras cumplir ese sueño hermoso». Carmen se acercó a su hermana. «Isabela, ¿es verdad eso? ¿Realmente esa era tu motivación original?». Isabela cerró los ojos, permitiendo que la memoria regresara completamente. Podía verse a sí misma como una niña de 8 años,
sentada bajo el gran árbol de mango en el jardín de su abuela, hablando sobre un mundo donde todos pudieran sentirse especiales, donde nadie tuviera que sentirse inferior o rechazado. Sí, dijo finalmente, pero perdí de vista esa visión hace mucho tiempo. Me perdí en el dinero, en el poder, en demostrarle al mundo que era mejor que mi madre. Pero el sueño original todavía está ahí, Esperanza dijo suavemente. Solo necesita ser despertado. Eduardo Salinas, que había estado observando toda la escena con creciente fascinación, se aclaró la garganta. Disculpen la interrupción, pero ¿qué significa todo esto para los negocios? ¿Para los hoteles? Isabela lo miró como si lo viera por primera vez. Eduardo, durante todos estos años, he estado construyendo un imperio para impresionar a personas que en realidad no me importan, usando métodos que habrían roto el corazón de mi abuela. Pero has sido increíblemente exitosa. He sido increíblemente vacía. Isabela lo interrumpió. He construido hoteles que excluyen exactamente al tipo de personas que originalmente quería ayudar. Marcela Vega se acercó con expresión preocupada. Isabela, querida, estás en shock. No deberías tomar decisiones importantes en este estado emocional. Al contrario, Marcela, por primera vez en décadas estoy pensando con claridad. Isabela se levantó lentamente, sus piernas todavía temblorosas, pero su voz adquiriendo una fuerza nueva. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a transformar este imperio exactamente en lo que originalmente quería que fuera. Carmen la miró con preocupación. Isabela, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que la mitad de cada Hotel Herrera se va a convertir en espacio comunitario, programas de capacitación para personas de bajos recursos, centros de cuidado infantil para madres trabajadoras, espacios donde las familias puedan celebrar ocasiones especiales sin importar cuánto dinero tengan. Los invitados intercambiaron miradas de alarma. Roberto Méndez se acercó. Isabela, eso reduciría tus ganancias significativamente. Mis ganancias. Isabela se rió, pero esta vez no había amargura en el sonido, sino una especie de libertad recién descubierta. ¿Saben cuáles han sido mis verdaderas ganancias en todos estos años? Aislamiento, soledad, la certeza de que nadie me ama por quien soy realmente. Se volvió hacia Esperanza. Pero ahora tengo algo más valioso que todos mis hoteles juntos. ¿Qué tienes, mija? Tengo una segunda madre que me ama incondicionalmente. Tengo la oportunidad de honrar la memoria de mi abuela haciendo lo correcto. Tengo la posibilidad de convertirme en la mujer que ella siempre supo que podía ser. Esperanza comenzó a llorar abiertamente. Isabela, ¿estás segura? ¿Realmente quieres intentar esto? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Isabela caminó hacia Esperanza y la abrazó por primera vez en 15 años. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me enseñes a ser la mujer que mi abuela quería que fuera. Mija, yo solo sé limpiar y cuidar a las personas. Exactamente. Isabela se separó lo suficiente para mirar a Esperanza a los ojos. Necesito aprender a limpiar el desorden que he hecho de mi vida. Y necesito aprender a cuidar a las personas como tú me cuidaste cuando era pequeña. Carmen se unió al abrazo y por primera vez en décadas, las tres mujeres se quedaron allí, abrazadas en medio del lobby de mármol, mientras los invitados observaban el nacimiento de algo completamente nuevo. ¿Qué van a pensar los accionistas?, Eduardo preguntó débilmente. Isabela se separó del abrazo y lo miró con una sonrisa que no había mostrado en años. Eduardo, voy a hacer algo revolucionario en el mundo de los negocios. ¿Qué? Voy a demostrar que se puede ser rentable y compasivo al mismo tiempo, que se puede construir un imperio basado en el amor en lugar del miedo. Marcela Vega negó con la cabeza. Isabela, eso es muy noble, pero el mundo real no funciona así. El mundo real, Isabela la interrumpió, es exactamente lo que nosotros decidimos que sea, y yo decido que mi parte del mundo va a funcionar con amor. Se volvió hacia todos los invitados, su postura transformándose de la empresaria fría que habían conocido a algo completamente diferente. Una mujer que había encontrado su propósito verdadero. Damas y caballeros, la inauguración del Hotel Herrera Palace continuará,
pero no como la habían planeado. En lugar de celebrar la exclusividad y el lujo, vamos a celebrar algo mucho más revolucionario. Vamos a celebrar la inclusión y el amor. Esperanza la miró con admiración. ¿Qué tienes en mente, mija? Tengo en mente invitar a todas las familias del barrio obrero que está a 5 cuadras de aquí. Tengo en mente convertir esta inauguración en una verdadera celebración comunitaria. Los invitados se miraron entre sí, con expresiones que iban desde el shock hasta la admiración reluctante. Isabela, Carmen dijo suavemente, ¿estás absolutamente segura de esto? Isabela miró a su hermana, luego a Esperanza, luego al medallón que ahora colgaba de su propio cuello. Carmen, durante 42 años he estado tratando de llenar un vacío en mi corazón con dinero y poder, pero acabo de darme cuenta de que ese vacío solo se puede llenar con amor. Y por primera vez en mi vida, tengo suficiente amor para compartir con todo el mundo. Se volvió hacia Carlos, quien había estado observando toda la escena en silencio absoluto. Carlos, necesito que hagas algunas llamadas. Quiero que invites a todas las familias del vecindario. Quiero que este hotel se abra hoy no solo para la élite, sino para todos los que necesiten un lugar donde sentirse especiales. Carlos asintió, aunque su expresión revelaba que no estaba completamente seguro de lo que estaba presenciando. ¿Y si los invitados actuales no aprueban?, preguntó cautelosamente. Isabela miró a los empresarios y socialites que la rodeaban. Entonces descubriremos quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes solo estaban aquí por el prestigio. Eduardo Salinas se acercó lentamente. Isabela, he conocido a tu familia durante 20 años y nunca te había visto tan radiante. ¿Radiante? Sí. A pesar de las lágrimas, a pesar del drama, te ves más viva de lo que te he visto jamás. Isabela sonrió. Eso es porque por primera vez en décadas estoy siendo yo misma, la verdadera yo, la que mi abuela siempre supo que existía. Esperanza se acercó y tomó las manos de Isabela. Mija, ¿estás lista para el trabajo más difícil de tu vida? ¿Qué trabajo? Aprender a amarte a ti misma tanto como tu abuela te amaba. Aprender a perdonarte por todos estos años perdidos. Aprender a ser vulnerable sin tener miedo. Isabela sintió lágrimas frescas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de esperanza. ¿Me ayudarás? Mija, Esperanza sonrió. Para eso estoy aquí. Para eso he estado esperando todos estos años. Y mientras el sol de la mañana se alzaba completamente sobre la ciudad, transformando el lobby de mármol en una catedral de luz dorada, Isabela Herrera finalmente se permitió sentir algo que había estado negándose a sí misma durante décadas: la posibilidad de ser verdaderamente feliz. La transformación apenas comenzaba, pero el momento más difícil había pasado. La verdad había sido revelada, el corazón había sido abierto y el amor había vencido al miedo. Ahora comenzaba la verdadera aventura. Construir una nueva vida sobre los cimientos del amor en lugar del poder, de la compasión en lugar de la crueldad, de la inclusión en lugar de la exclusión. Y por primera vez en su vida, Isabela sabía exactamente quién era y qué quería ser. El amanecer pintaba el cielo de la ciudad con tonos dorados y rosados, mientras Isabela caminaba por las calles del barrio obrero que ahora conocía como la palma de su mano. Ya no llevaba trajes de diseñador ni joyas ostentosas. En su lugar vestía jeans cómodos, una camisa de algodón blanca y zapatos prácticos que le permitían caminar largas distancias sin dolor. Pero el cambio más notable no estaba en su ropa, sino en su rostro. Las líneas de tensión que habían marcado sus facciones durante décadas habían desaparecido, reemplazadas por una serenidad que parecía irradiar desde su interior. Sus ojos, antes fríos como el acero, ahora brillaban con una calidez que hacía que los extraños se sintieran inmediatamente cómodos en su presencia. «Buenos días, señora Isabela», la saludó María, una mujer de mediana edad que vendía frutas en la esquina. Durante los últimos 3 meses, Isabela había hecho de esa parada parte de su rutina matutina.
Buenos días, María. ¿Cómo está tu hijo? ¿Ya se sintió mejor del resfriado? Mucho mejor, gracias a usted. El médico del centro de salud que abrieron en el hotel dice que ya puede volver al colegio. Isabela sonrió genuinamente. Me alegra mucho escuchar eso. Salúdalo de mi parte. Continuó caminando hacia el Hotel Herrera Palace, que ahora se alzaba como un faro de esperanza en el corazón de la comunidad. La mitad del edificio seguía funcionando como hotel de lujo, pero la otra mitad se había transformado en algo revolucionario, el Centro Comunitario Victoria Herrera, nombrado en honor a su abuela. En el primer piso funcionaba una clínica médica gratuita, atendida por los mejores doctores de la ciudad, que habían aceptado donar parte de su tiempo. El segundo piso albergaba un centro de capacitación laboral, donde las personas podían aprender oficios que les garantizarían empleos dignos. El tercer piso era una guardería infantil de última generación, donde las madres trabajadoras podían dejar a sus hijos con la certeza de que recibirían el mejor cuidado posible. Pero Isabela estaba especialmente orgullosa del cuarto piso, un salón de eventos comunitario donde las familias podían celebrar bodas, cumpleaños y graduaciones con la misma elegancia que antes estaba reservada solo para los ricos. «Llegaste temprano otra vez». La voz familiar de Esperanza la saludó desde la entrada del hotel. Isabela se volvió y sonrió al ver a la mujer que ahora ocupaba el lugar más importante en su corazón. Esperanza ya no vestía uniforme de limpieza. En su lugar llevaba un vestido sencillo pero elegante, en tono azul marino, y su cabello gris estaba peinado en un moño suave que la hacía ver dignified y hermosa. «No podía dormir», admitió Isabela. Estaba emocionada por la ceremonia de hoy. Hoy marcaba exactamente 3 meses desde la transformación, y habían planeado una celebración especial para todas las familias que habían sido beneficiadas por los programas del centro comunitario. «¿Nerviosa?», Esperanza preguntó, estudiando el rostro de Isabela con la preocupación de una madre. «Un poco», Isabela confesó. «Es extraño. Antes de esto podía dar discursos frente a cientos de empresarios sin inmutarme. Pero la idea de hablarle a estas familias, a personas reales con historias reales, me importa tanto su opinión que me da miedo no estar a la altura». Esperanza rió suavemente y tomó el brazo de Isabela. «Mija, eso es exactamente lo que me dice que has encontrado tu verdadero propósito. Cuando algo realmente importa, es natural sentir nervios». Entraron juntas al lobby del hotel, que ahora lucía muy diferente a como había estado el día de la confrontación. Las paredes exhibían fotografías de todas las familias que habían sido ayudadas por los programas, junto con obras de arte creadas por los niños de la guardería. El mármol frío había sido complementado con plantas tropicales que daban vida y calidez al espacio. «Carmen llegó hace una hora», Esperanza informó. «Está en el salón de eventos, supervisando los últimos detalles». Isabela asintió. La relación con su hermana había mejorado dramáticamente en los últimos meses. Carmen había tomado el rol de directora ejecutiva de los hoteles tradicionales, permitiendo que Isabela se concentrara completamente en los proyectos comunitarios. «¿Y los números financieros del mes?» «Carlos tiene el reporte listo. Te va a sorprender gratamente». Isabela había temido que la transformación del negocio resultara en pérdidas devastadoras, pero había ocurrido exactamente lo opuesto. Los hoteles Herrera se habían vuelto famosos internacionalmente como un modelo de capitalismo consciente, atrayendo a huéspedes de todo el mundo que querían ser parte de algo significativo. Las reservaciones habían aumentado un 300%, y varios empresarios habían comenzado a replicar el modelo en otras ciudades. «Isabela», la voz de Carmen resonó desde la escalera. «¿Puedes venir un momento? Hay alguien aquí que quiere conocerte». Isabela y Esperanza subieron al salón de eventos, donde encontraron a Carmen hablando con una mujer joven de unos 25 años, vestida modestamente, pero con una elegancia natural que llamaba la atención. «Isabela, te presento a Sofía Rodríguez», Carmen dijo con una sonrisa que sugería que había algo especial en esa presentación. Sofía se acercó tímidamente,
sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Señora Herrera, es un honor conocerla. He estado siguiendo la transformación de sus hoteles y quería agradecerle personalmente. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Mi madre es una de las mujeres que asiste a los cursos de capacitación en repostería. Gracias a lo que aprendió aquí, pudo abrir su propia panadería pequeña. Por primera vez en su vida tiene su propio negocio. Isabela sintió la familiar sensación de calidez que ahora experimentaba cada vez que escuchaba historias como esa. Me alegra mucho saber eso, Sofía. Pero hay algo más que querías decirme. Sofía miró a Carmen, quien la animó con un gesto. Señora Herrera, soy estudiante de Administración de Empresas en la universidad local. Mi tesis de grado es sobre modelos empresariales sostenibles y responsabilidad social. Y me gustaría pedirle si puedo hacer mi investigación sobre la transformación de Herrera Hotels. Creo que su modelo podría ser replicado en toda la región, ayudando a miles de familias. Isabela intercambió una mirada con Esperanza, quien asintió casi imperceptiblemente. Sofía, ¿qué dirías si en lugar de escribir sobre nosotros, te unieras a nosotros? Estamos buscando a alguien joven, con energía e ideas frescas, para liderar la expansión del modelo a otras ciudades. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Habla en serio? Completamente en serio, pero tiene que ser alguien que entienda que este trabajo no se trata de hacer dinero, sino de hacer diferencia. Señora Herrera, Sofía dijo con voz temblorosa, eso es exactamente lo que quiero hacer con mi vida. Carmen sonrió. Entonces, bienvenida al equipo. Mientras Sofía se alejaba para llenar algunos formularios con Carmen, Esperanza se acercó a Isabela. Estoy orgullosa de ti, mija. Tu abuela estaría tan feliz de ver en qué te has convertido. Isabela sintió las lágrimas familiares formándose en sus ojos, pero ahora eran lágrimas de gratitud, no de dolor. ¿Crees que realmente la habría hecho sentir orgullosa? Mija, tu abuela estaría más que orgullosa. Estaría en éxtasis. Has tomado el imperio que construyó y lo has transformado en exactamente lo que ella siempre soñó que podría ser. No lo hice sola. Isabela tomó las manos de Esperanza. Lo hice porque tuve a alguien que me amó incondicionalmente, que me mostró el camino de regreso a casa. ¿A casa? A mi verdadero yo, a la niña que quería hacer que todo el mundo se sintiera especial. En ese momento, Carlos apareció en la entrada del salón. Señora Isabela, las familias están comenzando a llegar. ¿Está lista para la ceremonia? Isabela miró por la ventana y vio autobuses escolares decorados con globos y pancartas llegando al hotel. Centenares de familias comenzaron a bajar, madres con sus hijos pequeños, padres vestidos con sus mejores ropas, abuelos caminando con bastones, pero con sonrisas radiantes. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Isabela le preguntó a Esperanza. ¿Qué, mija? Que por primera vez en mi vida voy a hablar frente a una audiencia que me ama no por mi dinero o mi poder, sino porque realmente he hecho algo bueno en sus vidas. Esperanza abrazó a Isabela. Y tú los amas de la misma manera. Eso es lo que hace que todo esto sea auténtico. Una hora después, Isabela se encontraba en el escenario del salón de eventos, mirando hacia una audiencia de más de 500 personas. Pero estos no eran empresarios en trajes costosos o socialités cubiertas de joyas. Eran trabajadores, estudiantes, madres solteras, ancianos jubilados, niños con sus mejores ropas domingueras. Hace exactamente 3 meses, comenzó Isabela, su voz clara y fuerte. Una mujer sabia me enseñó que había perdido mi camino. Me recordó quién era realmente debajo de todas las capas de ambición y miedo que había construido a mi alrededor. Buscó a Esperanza entre la audiencia y le sonrió. Esa mujer me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en relaciones, que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de servir a otros, que la verdadera felicidad no se encuentra en ser superior a alguien, sino en hacer que todos se sientan iguales. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, colgando de cada palabra. Durante décadas construí un imperio basado en la exclusión, hoteles donde solo los ricos podían permitirse sentirse especiales.
pero ustedes me han enseñado algo revolucionario, que cuando incluimos a todos, cuando compartimos nuestras bendiciones, cuando abrimos nuestros corazones, todos nos volvemos más ricos. Los aplausos comenzaron suavemente y fueron creciendo hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Pero no estoy aquí para hablarles sobre lo que yo he aprendido. Isabela continuó cuando el aplauso se calmó. Estoy aquí para escuchar sus historias, para celebrar sus logros, para agradecerles por haberme permitido ser parte de sus vidas. Durante las siguientes 2 horas, Isabela escuchó historia tras historia de transformación. María, cuya hija ahora podía asistir a la universidad gracias a las becas del programa educativo. Jorge, quien había aprendido carpintería en el centro de capacitación y ahora tenía su propio taller. Ana, cuya boda se había celebrado en el salón de eventos con la misma elegancia que antes estaba reservada para millonarios. Cada historia era un recordatorio de por qué había tomado la decisión de cambiar su vida, y cada sonrisa era una confirmación de que había tomado el camino correcto. Cuando la ceremonia terminó y las familias comenzaron a marcharse, Isabela se quedó en el salón casi vacío, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. ¿Cómo te sientes? Carmen se acercó y se sentó junto a ella. Como si finalmente hubiera encontrado mi propósito en la vida, Isabela respondió honestamente. ¿Y económicamente? ¿No te preocupa el futuro financiero? Isabela se rió. Carmen, acabamos de tener el trimestre más rentable en la historia de la empresa. Resulta que cuando realmente ayudas a las personas, cuando realmente te importan, ellas se convierten en tus mejores embajadoras. Carmen asintió. Los hoteles están siendo reservados con meses de anticipación. Tenemos listas de espera. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Isabela se volvió hacia su hermana. Es que ahora duermo 8 horas cada noche. No tengo pesadillas. No me despierto preocupándome por enemigos o competidores. Me despierto emocionada por las vidas que vamos a tocar ese día. Esperanza se acercó, llevando una bandeja con 3 tazas de café. Hablando de enemigos, Carmen dijo con una sonrisa traviesa. ¿Supiste lo de Marcela Vega? Isabela levantó una ceja. No, ¿qué pasó con Marcela? Aparentemente, después de presenciar tu transformación, tuvo su propia crisis existencial, vendió su colección de joyas y abrió un refugio para mujeres maltratadas. Isabela se quedó boquiabierta. ¿Marcela Vega? ¿La misma mujer que se burlaba de la idea de ayudar a los pobres? La misma. Eduardo Salinas dice que afirma que tu ejemplo la inspiró a reexaminar su propia vida. Esperanza sonrió mientras servía el café. El amor es contagioso, mija. Cuando una persona encuentra su verdadero propósito, inspira a otros a buscar el suyo. Isabela tomó un sorbo de café y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En lugar de ver un imperio que conquistar, ahora veía una comunidad que servir. ¿Sabes qué he decidido?, dijo de repente. ¿Qué?, preguntaron Carmen y Esperanza al unísono. Voy a escribir un libro, la historia de esta transformación. No para presumir o para venderme como algún tipo de gurú empresarial, sino para que otras personas que se sienten perdidas sepan que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Esperanza se acercó y abrazó a Isabela. Tu abuela estaría tan orgullosa de escuchar esas palabras. ¿Cómo lo titularías?, Carmen preguntó con curiosidad. Isabela miró a Esperanza, recordando las palabras que habían iniciado toda esta transformación. No te preocupes, yo limpio tu casa, dijo suavemente, porque eso es exactamente lo que Esperanza hizo. Limpió toda la suciedad emocional que había acumulado durante décadas y me ayudó a encontrar la casa donde realmente pertenezco. Epílogo. 1 año después, el sol se alzaba sobre la ciudad mientras Isabela caminaba por el jardín que había creado en la azotea del Hotel Herrera Palace. Era un espacio verde exuberante donde las familias de la comunidad podían venir a relajarse, donde los niños podían jugar entre las flores, donde los ancianos podían sentarse en bancos cómodos y disfrutar de la tranquilidad. En el centro del jardín se alzaba una estatua de bronce de su abuela Victoria,
con los brazos extendidos, como si estuviera abrazando a todo aquel que entrara al espacio. En la base de la estatua, una placa decía: Victoria Herrera, quien nos enseñó que el amor es la única riqueza verdadera. Buenos días, abuela, Isabela susurró, como hacía cada mañana. Espero que estés orgullosa de lo que hemos construido aquí. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y Isabela eligió interpretarlo como una respuesta afirmativa. Isabela, la voz de Esperanza la llamó desde el otro lado del jardín. Isabela se volvió y sonrió al ver a la mujer que ahora oficialmente llevaba el título de directora de programas comunitarios, pero que en su corazón sería siempre simplemente Mamá Esperanza. ¿Ya llegaron los reporteros?, Isabela preguntó. Hoy era un día especial. Una cadena de televisión internacional había venido a documentar el modelo Herrera para un programa sobre innovación social en los negocios. Pero más importante que eso, era el día en que anunciarían la expansión del modelo a 5 ciudades más de la región. Llegaron hace una hora. Carmen los está entreteniendo con una gira por el centro comunitario. Isabela asintió y comenzó a caminar hacia el edificio, pero Esperanza la detuvo. «Mija, antes de que vayas, hay algo que quiero darte». Esperanza extrajo un sobre pequeño de su bolso. Esto llegó ayer por correo. Isabela reconoció inmediatamente la letra en el sobre. Era de Sofía, quien ahora estaba en la capital estableciendo el primer centro comunitario Herrera fuera de su ciudad natal. Abrió la carta y comenzó a leer. Querida Isabela y mamá Esperanza, las noticias son increíbles. El centro comunitario de la capital abrió la semana pasada y ya tenemos lista de espera para todos los programas. Pero lo más hermoso no son los números, sino las historias. Ayer conocí a una mujer llamada Rosa, que me recordó mucho a la Isabela de hace un año. Es millonaria, dura, aparentemente sin corazón. Pero cuando vio lo que estamos haciendo aquí, algo cambió en sus ojos. Me preguntó cómo podía involucrarse. Isabela, creo que acabas de crear algo más grande de lo que imaginaste. No solo estás transformando vidas individualmente, estás iniciando un movimiento. Un movimiento que demuestra que los negocios pueden ser una fuerza para el bien en el mundo. Rosa ya donó 2 millones para la expansión del programa y dice que quiere aprender a limpiar su propia casa emocional como tú lo hiciste. ¿No es hermoso? El amor se está multiplicando exponencialmente. Los amo a ambas más de lo que las palabras pueden expresar. Con gratitud infinita, Sofía P.D. Mamá Esperanza. Encontré a una mujer mayor aquí que trabajó como empleada doméstica durante 50 años. Cuando le conté tu historia, comenzó a llorar y me dijo, «Finalmente, alguien entiende que nosotros también tenemos corazones que aman. Creo que vas a querer conocerla cuando vengas de visita el próximo mes». Isabela terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría pura. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», le preguntó a Esperanza. «¿Qué significa, mija?» «Significa que la promesa que le hiciste a mi abuela no se limitó solo a salvarme a mí, se está extendiendo a salvar a muchas otras personas que estaban perdidas como yo lo estaba». Esperanza sonrió, sus propios ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Tu abuela siempre fue sabia, Isabela. Sabía que si sanabas tu corazón, sanarías muchos otros corazones también». Caminaron juntas hacia el edificio, donde las cámaras de televisión y los reporteros las esperaban. Pero Isabela ya no sentía nervios ante las entrevistas. Había aprendido que cuando hablas desde el corazón, cuando compartes tu verdad auténtica, las palabras correctas siempre llegan. «Isabela», la voz de Carmen las saludó desde el lobby, «están listos para ti». Isabela se volvió hacia Esperanza una última vez antes de enfrentar a los medios. «¿Algún consejo antes de que salga a contarle al mundo nuestra historia?». Esperanza tomó las manos de Isabela entre las suyas, exactamente como había hecho el día de la gran revelación. «Solo recuerda, mija, que no estás contando la historia de una empresaria exitosa que decidió ser filantrópica. Estás contando la historia de una niña perdida que encontró el camino de regreso a casa. Esa es la historia que va a tocar corazones y cambiar vidas».
Isabela asintió y caminó hacia las cámaras, pero se detuvo a mitad del camino. «Esperanza», llamó, «¿vendrás conmigo? Esta historia no es solo mía, es nuestra». Esperanza dudó por un momento. «Mija, yo no soy buena frente a las cámaras. Eres perfecta exactamente como eres, y el mundo necesita escuchar la voz de la mujer que tuvo el coraje de arriesgar todo para cumplir una promesa de amor». Esperanza se irguió. La dignidad natural que Isabela había reconocido desde el primer momento, brillando en sus ojos. «Entonces, vamos juntas, mija, como siempre debió ser». Las dos mujeres caminaron hacia las cámaras tomadas del brazo, madre e hija, no por sangre, sino por elección, unidas por el amor que trasciende todas las barreras sociales, económicas y culturales. La entrevista duró 2 horas, pero se sintió como minutos. Isabela y Esperanza contaron su historia con honestidad brutal y hermosa, no ocultando el dolor que había precedido a la transformación, pero enfatizando la esperanza que había surgido de ese dolor. Cuando las cámaras finalmente se apagaron, el reportero principal se acercó a ellas con lágrimas en los ojos. «En 20 años de periodismo», dijo, «nunca había cubierto una historia que me afectara tanto personalmente. Ustedes han logrado algo que creía imposible en el mundo moderno». «¿Qué es eso?», Isabela preguntó. «Han demostrado que el amor genuino puede triunfar sobre el cinismo, que la transformación real es posible, que los cuentos de hadas pueden suceder en la vida real». Esa noche, Isabela y Esperanza se sentaron en el jardín de la azotea, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir todo lo que habían construido juntas. «¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro?», Isabela preguntó mientras contemplaba las luces de la ciudad que se extendía a sus pies. «¿Qué, mija? Que cada día me despierto sabiendo que voy a tocar vidas, que voy a hacer diferencia, que voy a honrar la memoria de mi abuela y la promesa que tú le hiciste. Y yo me despierto cada día agradeciendo por haber tenido el coraje de cumplir esa promesa», Esperanza respondió, «agradeciendo por haber recuperado a la hija de mi corazón». Se quedaron sentadas en silencio confortable por un largo momento, absorbiendo la paz que habían creado juntas. «Isabela», Esperanza dijo finalmente, «hay algo más que quiero decirte». «¿Qué?». «Tu abuela me dio un segundo mensaje para ti, uno que tenía que esperar hasta que estuvieras completamente lista para recibirlo». Isabela se volvió, intrigada. «¿Qué mensaje?». Esperanza cerró los ojos, como si estuviera recordando las palabras exactas. «Me dijo, cuando Isabela finalmente encuentre su camino de regreso a casa, cuando aprenda a amar como yo la amo, dile que su verdadera herencia no son los hoteles ni el dinero. Su verdadera herencia es la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar completamente y de transformar dolor en esperanza. Dile que ella no es solo mi nieta, es mi legado vivo en el mundo». Isabela sintió que algo se completaba en su interior, como si hubiera estado esperando esas palabras específicas durante toda su vida. «¿Legado vivo?». «Sí, mija. Tu abuela sabía que someday tú tomarías todo el amor que ella te dio y lo multiplicarías 1000 veces. Sabía que te convertirías en una fuente de sanación para otros, así como yo fui una fuente de sanación para ti». Isabela se levantó y caminó hasta la estatua de su abuela, colocando sus manos sobre el bronce frío. «Abuela», susurró, «espero estar cumpliendo tu sueño, espero estar usando mi herencia de la manera correcta». Una brisa nocturna movió las hojas de los árboles, creando un sonido que Isabela eligió interpretar como la voz de su abuela diciéndole, «Estoy orgullosa de ti, mi amor, muy orgullosa». Esperanza se acercó y se quedó junto a Isabela frente a la estatua. «Mija, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Por supuesto». «¿Eres feliz? ¿Realmente, profundamente feliz?». Isabela consideró la pregunta seriamente. Pensó en su vida un año antes, el penthouse vacío, las relaciones superficiales, las noches de insomnio preocupándose por enemigos que en realidad eran productos de su propia paranoia. Luego pensó en su vida actual, la casa modesta que compartía con Esperanza, las amistades auténticas que había formado en la comunidad,
las noches de sueño profundo que venían de una conciencia tranquila. «Soy más feliz de lo que nunca pensé que fuera posible ser», respondió honestamente. «Pero más que eso, soy útil. Tengo propósito. Tengo amor verdadero en mi vida». «Entonces tu abuela puede descansar en paz», Esperanza dijo suavemente. «Su misión está completa». Isabela se volvió hacia la mujer que había sido su salvación. «¿Su misión? ¿Y qué hay de tu misión, mamá Esperanza? ¿Qué hay de tus sueños?» Esperanza sonrió con una serenidad que parecía emanar de lo más profundo de su alma. «Mija, mi misión y mis sueños siempre fueron los mismos: amar incondicionalmente y ser amada de la misma manera. Cuidar a las personas que Dios pone en mi camino. Cumplir las promesas que hago. ¿Y sientes que has cumplido esa misión? Cada día que paso contigo, cada vida que tocamos juntas, cada sonrisa que creamos». «Sí, mija, mi misión está más que cumplida. Está multiplicándose exponencialmente». Isabela abrazó a Esperanza bajo las estrellas, sintiendo la gratitud más profunda que jamás había experimentado. «Te amo, mamá Esperanza. Te amo por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo misma. Y yo te amo, mija. Te he amado desde el momento en que tu abuela puso tu pequeña mano en la mía cuando tenías 2 años. Te amaré hasta el día en que mi corazón deje de latir». Se quedaron abrazadas por un largo momento. 2 mujeres unidas no por sangre, sino por algo mucho más fuerte. El amor que elige, el amor que perdona, el amor que transforma. 5 años después, el círculo completo. El auditorio más grande de la universidad local estaba repleto hasta el último asiento. Isabela se encontraba en el escenario no como la empresaria fría y calculadora que una vez había sido, sino como la profesora visitante de ética empresarial que se había convertido. «La pregunta que más me hacen», le dijo a la audiencia de estudiantes que colgaba de cada una de sus palabras, «es si realmente vale la pena sacrificar ganancias por principios». Una joven en la primera fila levantó la mano. «¿Y cuál es su respuesta, profesora Herrera?». Isabela sonrió, recordando cuando ella misma había sido esa estudiante ambiciosa que creía que el dinero era la medida del éxito. «Mi respuesta es que esa pregunta está basada en una premisa falsa. No se trata de sacrificar ganancias por principios, se trata de redefinir qué constituye una verdadera ganancia». Caminó por el escenario, su presencia irradiando la confianza que viene de vivir auténticamente. Hace 10 años, tenía más dinero de lo que podía gastar en una vida, pero era la persona más pobre que conocía emocionalmente. Hoy tengo menos dinero en mi cuenta bancaria personal, pero soy la persona más rica que conozco en términos de relaciones, propósito y paz interior. Un estudiante en el fondo del auditorio levantó la mano. «Pero ¿cómo convences a otros empresarios de que adopten este modelo? La mayoría de ellos solo se preocupan por los resultados financieros». Isabela sonrió. «Excelente pregunta. Y la respuesta es que no tienes que convencer a nadie de nada. Solo tienes que vivir tu verdad tan auténticamente que inspire a otros a examinar la suya». ¿Puede dar un ejemplo? Por supuesto. El año pasado, mi antigua competidora más feroz, una mujer que había tratado de destruir mi negocio durante años, vino a visitarme. Había oído sobre nuestra transformación y quería ver si era real o solo una campaña de marketing. Isabela hizo una pausa, recordando esa conversación extraordinaria. Después de pasar un día completo en nuestros centros comunitarios, después de ver las lágrimas de gratitud en los ojos de las familias que habíamos ayudado, me dijo: «Isabela, he pasado 40 años tratando de destruir a mis competidores. Tú has pasado 5 años tratando de construir a tu comunidad. Adivina cuál de las dos es más feliz». ¿Qué pasó después? Ahora somos socias. Está replicando nuestro modelo en 3 ciudades diferentes. Y por primera vez en su vida me dijo, se despierta emocionada por ir a trabajar. Los aplausos llenaron el auditorio, pero Isabela levantó una mano para continuar. Pero la historia más hermosa no es sobre la transformación de otros empresarios.
es sobre la transformación de mi propia familia. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, claramente intrigados. Verán, hace 10 años mi hermana y yo éramos dos extrañas que compartían apellido y herencia, pero nada más. Hoy somos verdaderas mejores amigas. Hace 10 años vivía en un penthouse solitario rodeada de lujo pero vacía de amor. Hoy vivo en una casa modesta con la mujer que es mi madre por elección y cada día es una celebración. Una estudiante tímida en el medio del auditorio levantó la mano. Profesora Herrera, ¿qué le diría a alguien que se siente perdido? A alguien que sabe que su vida actual no es la que realmente quiere, pero no sabe cómo cambiar. Isabela se detuvo, recordando perfectamente esa sensación de estar atrapada en una vida que no se sentía auténtica. Le diría 3 cosas. Primero, nunca es demasiado tarde para cambiar. Yo tenía 42 años cuando mi transformación comenzó. Segundo, el cambio real siempre comienza con honestidad brutal contigo mismo sobre quién eres realmente versus quién has pretendido ser. Y tercero, siempre, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte si tienes el coraje de ser vulnerable y pedir ayuda. Y si no tienes a esa persona en tu vida, entonces conviértete en esa persona para alguien más. El amor tiene una forma misteriosa de regresar multiplicado cuando lo das libremente. Después de que la clase terminara y los estudiantes se marcharan, Isabela se quedó sola en el auditorio por unos momentos, sintiendo la familiar sensación de gratitud que ahora definía su existencia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Esperanza. «Mija, estoy viendo tu conferencia por streaming desde la oficina. Estoy tan orgullosa que mi corazón podría explotar. Tu abuela estaría radiante». Isabela sonrió y escribió de vuelta. «Voy para casa. ¿Quieres que pare a comprar ingredientes para tu famosa sopa de pollo? Tengo antojo de comida casera». La respuesta llegó inmediatamente. «Ya está en la estufa esperándote. Te amo, mija». Isabela guardó el teléfono y caminó hacia la salida, pero se detuvo frente a un espejo en el pasillo de la universidad. La mujer que la miraba de vuelta era irreconocible comparada con la Isabela de 10 años antes. Sus ojos brillaban con una luz interior que venía de vivir auténticamente. Su rostro mostraba líneas de expresión que hablaban de sonrisas genuinas en lugar de sonrisas forzadas. Su postura era relajada pero confiada, la postura de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Hola, verdadera Isabela», le susurró a su reflejo. «Me alegra finalmente conocerte». Caminó hacia su auto, un vehículo modesto pero confiable que había reemplazado a los lujosos deportivos de su vida anterior. Mientras manejaba por las calles familiares hacia la casa que ahora compartía con Esperanza, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida. Había comenzado como una niña herida que había construido muros para protegerse del dolor. Se había convertido en una mujer exitosa pero vacía que había confundido poder con felicidad. Y finalmente, había evolucionado hacia alguien que entendía que la verdadera riqueza se mide en amor dado y recibido, en vidas tocadas positivamente, en la paz que viene de vivir en armonía con tus valores más profundos. Cuando llegó a casa, encontró a Esperanza en la cocina, exactamente donde sabía que estaría. A los 72 años, Esperanza se movía con una gracia que desafiaba su edad, cantando suavemente mientras revolvía la sopa que había prometido. «¿Cómo estuvo la clase, mija?», preguntó sin volverse, porque después de 5 años viviendo juntas, podía reconocer los pasos de Isabela a ciegas. «Hermosa», Isabela respondió, abrazando a Esperanza por detrás. Había una estudiante que me recordó mucho a mí a esa edad, ambiciosa, inteligente, pero completamente desconectada de su corazón. «¿Y qué le dijiste?». Le dije la verdad, que el éxito sin amor es la forma más sofisticada de fracaso. Esperanza se volvió en sus brazos y estudió el rostro de Isabela con la expresión de orgullo maternal que nunca se cansaba de mostrar. «Tu abuela estaría tan orgullosa de escucharte decir eso. ¿Crees que realmente puede verme? ¿Crees que sabe lo que hemos construido juntas?». Esperanza sonrió con la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente para entender los misterios del corazón. «Mija,
Cada vez que amas incondicionalmente, cada vez que perdonas completamente, cada vez que transformas dolor en esperanza, tu abuela está ahí contigo. Su amor vive en cada acción bondadosa que realizas. Isabela sintió las lágrimas familiares, pero como siempre ahora eran lágrimas de gratitud. ¿Sabes qué quiero hacer mañana?, dijo de repente. ¿Qué, mija? Quiero ir al hotel original, el primer hotel que construyó mi abuela. Quiero caminar por los pasillos donde jugué cuando era niña. Quiero sentarme en el jardín donde tuvimos esa conversación sobre hacer que las personas se sintieran especiales. ¿Por qué mañana específicamente? Isabela sonrió. Porque mañana se cumplen exactamente 10 años del día que mi madre me trajo de vuelta del hospital golpeada, el día que tu foto muestra que me ayudaste a dormirme. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, procesando la importancia de esa fecha. ¿Quieres ir sola o quieres que te acompañe? Quiero que vengas conmigo, Isabela respondió sin dudarlo. Quiero que estemos juntas en el lugar donde todo comenzó, celebrando lo lejos que hemos llegado. Entonces iremos juntas, mija, como siempre debió ser. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la casa que habían convertido en un hogar lleno de amor, Isabela se detuvo frente a la fotografía que tenían en la sala. La imagen del medallón de su abuela que mostraba a las 3 generaciones de mujeres Herrera abrazadas. «Buenas noches, abuela», susurró como hacía cada noche. «Gracias por enviarme el ángel que necesitaba. Gracias por amarme lo suficiente como para asegurarte de que encontrara mi camino de regreso a casa». Y mientras se quedaba dormida esa noche, Isabela sonrió sabiendo que había cumplido no solo el sueño de su abuela, sino también su propio sueño más profundo. Había aprendido a amar y ser amada incondicionalmente. El círculo estaba completo. La promesa había sido cumplida. El amor había triunfado. Y en algún lugar del universo, Victoria Herrera sonreía, sabiendo que su legado vivía no en hoteles ni en dinero, sino en el corazón transformado de su nieta y en todas las vidas que ese corazón continuaría tocando por generaciones venideras. La verdadera herencia había sido entregada, la verdadera riqueza había sido encontrada, la verdadera historia había sido escrita. Y todo había comenzado con una mujer humilde que tuvo el coraje de decir: «No te preocupes, yo limpio tu casa», y que mantuvo esa promesa durante 15 años, hasta que finalmente pudo limpiar no solo una casa física, sino un corazón que había estado sucio con años de dolor, resentimiento y soledad. El amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. Siempre. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también tienes el poder de escribir un final diferente a tu historia. Tú también puedes elegir la compasión por encima de la crueldad, el perdón por encima del resentimiento, el amor por encima del miedo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Dale tu like si crees en el poder transformador del amor verdadero y suscríbete para más historias que celebran la dignidad humana y el triunfo del corazón sobre las circunstancias. Porque al final del día, todos somos Isabela buscando reconexión con nuestro verdadero yo. Y todos somos Esperanza, capaces de mantener promesas de amor incluso cuando parece imposible. La transformación más hermosa no siempre surge de los palacios de mármol. A veces surge de los corazones humildes, de las manos que limpian con amor, de las almas que guardan promesas durante décadas esperando el momento perfecto para cumplirlas. El medallón de Victoria nos recuerda que el amor verdadero trasciende la muerte, que las promesas hechas con el corazón nunca se olvidan y que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Cuál será tu legado? ¿Qué promesas mantienes en tu corazón? ¿A quién puedes ayudar hoy a recordar quién realmente es debajo de todas las heridas que la vida le ha causado? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que transforman corazones.